Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este enfoque. El día de hoy queremos tratar en esta oportunidad un tema que huelga hablarlo, huelga decirlo. A veces el hombre está ensimismado, el hombre está cegado. Cuando decimos hombre también decimos mujer. Y esto le pasa mucho a la gente que olfatea, merodea y penetra especialmente al poder, al mando, a la toma de decisiones. Se puede llegar a desenfocar. Hablamos en el enfoque de hoy de la postura y la posición que ha asumido el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El PLD, un partido que conocimos desde su fundación, desde su periódico Vanguardia, pero antes desde la salida y cómo se funda el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por parte de su mentor y guía y fundador especial, el reconocido escritor y político profesor Juan Bosch, a quien tuve el gusto de conocer personalmente, saludarlo en varias ocasiones y compartir con él. El profesor Juan Bosch en 1939 fundó lo que se conoce todavía como el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Por situaciones y disgusto, muchos conocen la historia, salió del partido y funda posteriormente en 1973 el Partido de la Liberación Dominicana. Era especie de un partido religión donde todo el que llegaba como simpatizante tenía que pasar por un proceso hasta llegar a ser un miembro militante del partido. Y eso tenía que colocar cierta cantidad de periódicos, Vanguardia del Pueblo, para hacer la historia breve. Y especialmente ser parte de un círculo de estudio de unos 8 folletos que tenía que estudiar, que eran escritos por el mentor y guía y fundador, por el profesor Juan Bosch. Esos folletos tenían que estudiarse en círculo de estudio, con debates y con exposiciones. Pasaron los años y posteriormente su acérrimo enemigo del PLD llega y le levanta la mano por un lado al candidato joven en esa oportunidad, el doctor Leonel Fernández, y del otro lado estaba el profesor Juan Bosch un lado y el doctor Joaquín Balaguer en otro, y asume la presidencia el Partido de la Liberación Dominicana con la ayuda del otrora enemigo, el Partido Balaguerista o Reformista. Y luego hacen gobiernos, 20 años de gobierno, unos 16 años consecutivos que hace el Partido de la Liberación Dominicana, y se sirve con la bandeja grande, porque el pueblo seguía creyendo y algunos han llegado a conjeturar también que por mañas y ardides pues se quedaban en el poder esos 16 años, pero construyeron un monstruo. El problema es que ese monstruo está basado o tiene sus fundamentos o sus bases o sus patas de barro. El PLD, hoy un partido de millonarios, recuerdo aquellos jóvenes que vendían Vanguardia del Pueblo, que muchos de ellos fueron funcionarios y son multimillonarios el día de hoy, que salían a vender por cada barrio a 10 centavos y luego también vendían algunos boletos para rifar motocicletas, para rifar bicicletas, para rifar automóviles y conseguir ayuda para el partido. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos del PLD tuvieron sus luces, pero mucha sombra, mucha oscuridad, como una nebulosa. Y la nebulosa predomina ante las luces. ¿Cuáles luces debemos reconocer? Bueno, que en estos 20 años el que no hace nada, que se retire definitivamente de la política, pudieron lograr construir grandes obras que prometieron. Y ahí está precisamente la caída del Partido de la Liberación Dominicana, porque esas obras eran usadas precisamente para sobrevaluar los precios y para enriquecer a muchos suplidores que eran parte del gobierno. Y no entramos todavía en detalles del pulpo, que es lo más reciente, pero sí ayudaron
a que muchos funcionarios del gobierno cumplieran una doble labor. La doble labor de ser funcionarios y también suplidores o sus compañías suplir, que es un dolo, es un delito, por donde se pueda ver, es un cohecho que liga a un funcionario con el Estado y también suplidor del Estado. En nuestro sistema jurídico es una violación a la ley. Pero también hay que reconocer que emplearon a todas las personas de su partido, del PLD, y algunos que los apoyaron para llegar en componendas, en asociaciones, como se conoce, en unificaciones para propósitos electorales. Y luego tenían que pagar la cuota. Fue lo que pasó con el Partido de la Liberación Dominicana y llegar a conquistar a la máxima autoridad como presidente del mayor partido de oposición al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, a Miguel Vargas Maldonado. Lo llegan a conquistar y comprarlo con un grupo y lo hacen un partido bisagra del partido gobernante en el momento. El Partido de la Liberación Dominicana tomó el control absoluto en la República Dominicana desde la justicia, aún los estamentos militares, tanto del Ejército como de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea, los jueces, el Ministerio Público, todo. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana llega a conquistar un poder absoluto en el país. Regidores, síndicos, legisladores, dígase diputados, senadores, tenían el control pleno. Todo se respiraba en el país, todo el que respiraba el aire era aportado por el Partido de la Liberación Dominicana. Llegan a ocupar la prensa, compran los periódicos, compran periodistas, que todavía hay cobrando de esos periodistas en el Estado millones de pesos en varios meses. Pues ese PLD era el partido que el pueblo consideraba que iba a rescatar con favores para el país a esta nación, a la República Dominicana. Fueron bien enseñados, pero practicaron muy mal lo que aprendieron de parte del profesor Juan Bosch, que sí fue un hombre honorable, apenas pudo durar 7 meses en su gobierno, porque la oligarquía del país, los ricos del país, no permitieron que él siguiera y se fomentó un golpe de Estado contra él. Pero vamos a seguir con los gobiernos del PLD, sus maquinaciones y sus arbitrariedades. El que no era del Partido de la Liberación Dominicana o tenía un padrino dentro del partido no podía llegar a ninguna posición del gobierno ni a poder recibir ningún beneficio del gobierno ni ningún privilegio del gobierno. Fue un gobierno exclusivista para su militancia o los relacionados. Pero en las pasadas elecciones, el país votante y el que acudió a las urnas, que todavía le quedaba valor y fuerza para hacerlo, decidió sacarlos. Escuchen bien, no solo el país decidió por un cambio, no solo el país decidió por el PRM como tal o el Partido Revolucionario Moderno y por su aspirante y hoy presidente Luis Abinader. No, es que el país quería salir del gobierno o los gobiernos del PLD. Eso lo tienen que entender los líderes y la militancia de ese Partido de la Liberación Dominicana. El pueblo se hastió, el pueblo se cansó de ustedes. Y hace poco, no hace mucho, hace apenas unos meses, el país votante decidió sacarlos del carnaval que había en el país, un carnaval de corrupción que había en el país en todo sentido y que se han visto los vestigios posteriormente y todavía la tapa de la olla no ha descubierto realmente todo lo que había en el Partido de la Liberación Dominicana y sus gobiernos. La sobrevaloración de artículos que había para los suplidores del Estado, especialmente el caso de Brecht destapó algunas cosas, pero todo lo que el Estado compraba a sus agentes que eran del partido o ligados al partido eran sobrevaluados.
Eso se ha ido descubriendo y se sabía antes de que la justicia entrara a realizar su función. Conocemos casos de beneficios personales, tanto de hermanos del presidente o el expresidente Danilo Medina y de la primera dama. Esos son los pocos, pero los más no han salido a la luz pública todavía. Pero también el país fue sembrado de obras, de escuelas, de puentes, de carreteras, de obras maravillosas. Pero esas obras no solo se hacían para beneficio del país y para cumplir promesas que se hicieron, que llegó el expresidente Leonel Fernández a decir en sus tiempos buenos con el Partido de la Liberación Dominicana que iba a ser un Nueva York chiquito de la capital. Se han hecho obras maravillosas, son las luces, pero esas luces han tenido un costo para el país, porque cada una de esas obras que se han hecho y que se hicieron en los gobiernos del PLD costaron al quíntuple y al sextuple del precio real, porque no solo se hacían para beneficio y avance del país, era para enriquecer a mucha gente que recibía beneficios involucrados en la corrupción. Pero también hay sonados casos ligados a la muerte y a la corrupción, como el caso de Junior, el abogado y catedrático de la universidad que hace poco Argenis fue llevado al país desde Estados Unidos. El caso del ingeniero David Rodríguez García también en la OISOE son de los pocos que se pueden mencionar y que salieron a la luz pública y que se ha denunciado que hay otros que no se conocen que estaban ligados a eso. En los casos también del narcotráfico, como el caso de Augusto César, el puertorriqueño, César el abusador, Figueroa Agosto y otros más. El caso de los tucanos. Son innumerables las cantidades de situaciones que el país todavía recuerda. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana y su dueño, como se le ha llamado al expresidente Danilo Medina, de apoderarse del partido, creen como que ya el país olvidó todo, que tiene una amnesia total, una amnesia completa y ya olvidó todo y que en 4 años, si este gobierno lo hace mal, ellos son opción de poder. Escuchen dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Su malestar no es de unos 2 meses o 3 meses como un paciente que recae en una situación de salud y que se recupera y vuelve a su vida normal. No, ustedes fueron al quirófano político y están en el quirófano operándose y no se sabe, y esa es la realidad, si van a salir con vida política o si van a ir al cementerio luego de todo esto que ustedes hicieron en el país. Pisen la tierra, dejen de soñar. Muchas veces ustedes dijeron a la oposición, es soñando que están. Ahora les toca a ustedes, Partido de la Liberación Dominicana, es soñando que están. Pasarán décadas y ustedes no van a llegar al gobierno. Este país empantalonó, lo sacó. Hay que quedan todavía como un proceso dentro del gobierno, pero se irán yendo paulatinamente y no piensen en retorno. Este país sabe castigar a los corruptos y aunque la ley no los alcance a muchos, el país los alcanzará con su voto. Requiem aeternum anonaidon, como se decía en la antigüedad en las misas católicas. Requiem cantimpa. Amén, PLD.